Valeria pasó la mano por la cubierta lisa de su nueva novela y miró a la pequeña multitud de gente reunida en la librería La Pluma, en la calle San Martín. 23 personas. Había contado discretamente a los presentes cuando la dueña de la tienda, Clara, la presentó al público. No estaba mal para Córdoba, sobre todo un jueves por la noche. Siempre hay mucho tráfico en el centro de la ciudad, pero la gente rara vez entra en las librerías después del trabajo, prefiriendo los centros comerciales o los cafés. Sombras del pasado es una novela sobre cómo los secretos familiares pueden destruir incluso las relaciones más sólidas, dijo Valeria, sosteniendo el micrófono un poco más lejos de sus labios de lo necesario. Su voz sonaba demasiado baja, y una mujer de la primera fila se inclinó hacia adelante para oír mejor. La protagonista, María, se entera de la verdad sobre su padre 20 años después de su muerte, y esta verdad le hace replantearse toda su vida. Valeria buscó con la mirada una cara conocida entre los oyentes. Emiliano había prometido venir. Ayer, durante la cena, se había sentado a la mesa, removiendo distraídamente la sopa con una cuchara, y había dicho que intentaría estar libre a las 7 de la tarde, quizá un poco tarde, pero que sin duda estaría allí. Recordó lo mucho que le habían complacido sus palabras, cómo había imaginado mentalmente que él se sentaría en primera fila y se sentiría orgulloso de ella. Eran las 8:30 y él seguía sin aparecer. Durante la mañana había releído 3 veces los capítulos que iba a leer en voz alta. Había ensayado sus respuestas a posibles preguntas e incluso había elegido un vestido, el azul de flores pequeñas que Emiliano había calificado una vez de precioso. Ahora todo parecía una tontería. Se sentía como una colegiala preparándose para una actuación, con la esperanza de impresionar a sus compañeros de clase, solo para descubrir que las únicas personas del público eran los profesores. Un hombre mayor con un jersey de punto levantó la mano. ¿Cuánto tiempo ha tardado en escribir este libro? 2 años, respondió Valeria, intentando concentrarse en la pregunta. Trabajé noches y fines de semana. A veces tenía que levantarme a las 5 de la mañana para escribir al menos una página antes del trabajo principal. No mencionó que, durante la mayor parte de esos 2 años, Emiliano se había quejado del golpeteo de las teclas cuando ella escribía a altas horas de la noche en el salón. No dijo que la había llamado grafómana y le había sugerido que buscara un hobby más práctico, como bordar o tomar clases de cocina. No le dijo cuántas veces tuvo que dejar el manuscrito en suspenso porque su marido quería ver el fútbol en la pantalla grande y su ordenador estaba en el salón. Algunas cosas no merecían salir a la luz en público, sobre todo cuando se trataba del proceso creativo. Una mujer de mediana edad con chaqueta estricta levantó la mano. ¿Está planeando una secuela? El final me pareció un poco abierto. Todavía no hay planes concretos, sonrió Valeria. Pero si los lectores están interesados, ¿por qué no? De hecho, ya estaba pensando en una continuación. Tenía la idea de escribir una trilogía sobre 3 generaciones de la misma familia, en la que cada libro contaría la historia desde el punto de vista de personajes diferentes. Pero el editor de Ricardo dijo que los libros en serie son difíciles de vender a los aspirantes autores. Primero hay que ganarse a los lectores habituales. Las preguntas se suceden una tras otra. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Piensa hacer una adaptación cinematográfica? ¿Cómo afronta las críticas? ¿Escribe a mano o inmediatamente en el ordenador? Valeria contestaba automáticamente, mirando de vez en cuando hacia la puerta. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un vuelco. Pero entraban desconocidos o clientes habituales, y Clara los saludaba con una inclinación de cabeza. A las 8:15 sonó el teléfono. Valeria se disculpó con el público y miró rápidamente la pantalla. Un mensaje de Emiliano. La reunión se ha alargado. No puedo ir. Lo siento. Guardó el teléfono en el bolso y siguió respondiendo a las preguntas. Pero algo se rompió en su interior. Su voz empezó a sonar mecánica. Su sonrisa se volvió tensa. A las 9:30 se dio cuenta por fin. Su persona más cercana había preferido una reunión de trabajo a su pequeña celebración. Tras la parte oficial, varias personas se acercaron a pedir autógrafos. Una joven estudiante con los ojos brillantes de alegría dijo que estudiaba literatura en la Universidad de Córdoba, que estaba escribiendo un trabajo de fin de curso sobre la prosa argentina contemporánea y que le gustaría entrevistar a Valeria para su investigación. Tu novela es muy actual.
dijo la estudiante mientras Valeria firmaba su ejemplar. El tema de los secretos familiares y su influencia en el destino de una persona es especialmente importante ahora. Los jóvenes a menudo desconocen la historia de sus padres y abuelos. Gracias, dijo Valeria. Estaría encantada de conceder una entrevista. Deja tu número de teléfono a Clara. Una anciana, con un elegante pañuelo, nos cuenta que ella también sueña con escribir un libro sobre su familia. Su abuelo participó en la Guerra de Independencia, pero sus diarios llevan 30 años en el armario porque no sabe por dónde empezar. Empieza por lo que te interesa, aconseja Valeria. No pienses en los lectores en la primera etapa. Escribe para ti. Un cuarentón con chupa de cuero le preguntó si pensaba escribir detectives. En su opinión, se le daba bien crear una atmósfera de misterio. Tal vez, sonrió Valeria. En general me gusta experimentar con los géneros. Le dio consejos, le agradeció sus cálidas palabras. Intercambiaron contactos y una familiar sensación de vacío creció en su interior. Todo le parecía bien y correcto, pero quería compartir su alegría con alguien que realmente le importara. Quería oír, bien hecho, estoy orgullosa de ti. Quería que su éxito fuera algo más que su éxito. Ha sido una velada estupenda, dice Clara cuando se marcha el último visitante, y Valeria y ella recogen las sillas y las apilan contra la pared. La gente estaba interesada y hacía buenas preguntas. Y las ventas no fueron mal. 11 ejemplares por tarde. Para ser un día entre semana, es un gran resultado. Clara era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño descuidado y los ojos del color del café fuerte. Su librería existe desde hace 15 años y conoce bien los eventos literarios. Si Clara dijo que la velada había ido bien, así fue. Sí, gracias por organizarlo. Valeria guardó en una caja la pila de libros sin vender. Agradezco mucho la oportunidad de conocer a los lectores. Espero que no sea la última presentación. ¿Cuándo saldrá el próximo libro? Por ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto. El editor quiere algo en una línea diferente. ¿Su marido no ha podido venir?, preguntó Clara mientras ayudaba a llevar la caja de libros a la trastienda. Tenía cosas que hacer en el trabajo. Clara asintió comprensiva, pero en sus ojos había un destello de compasión. Valeria sintió que la mujer quería decir algo más, pero se contuvo. Tal vez ella había tenido una experiencia similar. Quizás su marido también se había perdido acontecimientos importantes. Los hombres afrontan estas cosas de otra manera, dijo Clara por fin. El trabajo suele ser su prioridad número uno. Supongo que sí, asintió Valeria, aunque por dentro protestaba contra esta explicación. Se despidió de Clara y salió. Era una tarde fresca de septiembre en Córdoba. El aire olía a hojas de otoño y a gases de escape. La calle San Martín seguía atestada de gente que volvía a casa después del trabajo y de jóvenes que se dirigían a los bares y cafeterías. Valeria caminó despacio hasta su coche, aparcado a 2 manzanas de la tienda. No quería volver corriendo a casa. Quería prolongar este momento entre el triunfo público y la decepción privada. En su alma había un sentimiento contradictorio. La alegría de encontrarse con sus lectores se mezclaba con la amargura. Era su noche, su pequeña fiesta, y quería compartirla con la persona más cercana. Quería volver a casa y contar cómo le había ido, qué preguntas le habían hecho, qué le habían dicho. Quería ver el orgullo en sus ojos. En lugar de eso, lo que le esperaba era una explicación vacía sobre una reunión de trabajo. La casa la recibió con silencio y olor a comida caliente. Emiliano estaba sentado en el sofá frente al televisor, comiendo chuletas con puré de patatas, las mismas que ella había preparado la víspera especialmente para 2 días con el fin de liberar tiempo para preparar la presentación. Había un programa de fútbol en la pantalla. Los presentadores hablaban del próximo partido entre Boca Juniors y River Plate. «Hola», dijo Valeria, colgando la chaqueta en el perchero de la entrada y dejando el bolso sobre la mesita del pasillo. «Hola», respondió Emiliano sin volverse. «¿Qué tal el evento?» «Bien, vino bastante gente y vendimos algunos libros». Valeria entró en el salón y se colocó junto al sofá. Siento que no pudieras venir». «Sí, lo siento. Vázquez organizó una reunión de última hora. Ya sabes cómo es cuando estamos en ascuas». Estuvimos sentados hasta las 9:30, resolviendo el pedido de Mendoza. Emiliano trabajaba como jefe de ventas en Madera Sur, una empresa que fabricaba muebles para oficinas y centros comerciales. Su jefe, Vázquez, era ciertamente imprevisible
y le gustaba celebrar reuniones de urgencia. Pero Valeria recordó que el mes pasado, Emiliano se había quejado de que el jueves era el día más tranquilo de la semana, cuando todos los clientes ya habían decidido sus pedidos para el fin de semana. Lo comprendo, dijo ella tratando de no mostrar decepción. Es que era importante para mí. El primer lanzamiento del nuevo libro, ¿sabes? Quería que estuvieras allí. Claro que lo entiendo. Emiliano cogió el mando a distancia y subió el volumen del televisor cuando empezaron los anuncios. Pero el trabajo es el trabajo. Sin él, no podemos pagar la hipoteca ni las facturas. Valeria sintió una conocida punzada de irritación. En primer lugar, no tenían hipoteca. Habían comprado la casa hacía 3 años y la habían pagado al contado. El dinero procedía de la venta del piso de ella, de los ahorros de él y de la herencia que les había dejado su abuela. En segundo lugar, los libros de ella también daban dinero. No tanto como su sueldo, pero sí bastante. Su primera novela vendió 3.000 ejemplares en todo el país, lo que para una autora principiante estaba muy bien. No digo que el trabajo no sea importante, dijo sentándose en el borde del sillón frente al sofá. Solo quería que estuvieras a mi lado ese día. Para mí era importante saber que me apoyabas. ¿Y yo no? Emiliano la miró por fin, pero su mirada estaba cansada y ligeramente irritada. No es que te impida escribir. Estoy comprando cartuchos nuevos para la impresora. No me importa que dediques las tardes a tus libros en lugar de pasar tiempo conmigo. No es una aprobación, Emiliano. Es solo tolerancia. Valeria, estoy cansado. Llevo todo el día con esos clientes de Mendoza. Son tan quisquillosos que es una pesadilla. No les gusta el color, no les gusta el tamaño. Y Vázquez está presionando, diciendo que si arruinamos este contrato, recortaremos los salarios. ¿Podemos hablar mañana? Se volvió hacia el televisor donde ya había empezado el siguiente programa. Valeria se quedó mirando su perfil, iluminado por la luz azulada de la pantalla. Cuando se conocieron, hacía 6 años, Emiliano parecía atento y cariñoso. Se interesaba por su trabajo en la compañía de seguros, le preguntaba por sus planes de escribir una novela, la llevaba al teatro y a exposiciones. Después de la boda, algo cambió. Empezó a ver sus escritos como un pasatiempo que no merecía la pena tomarse en serio. De acuerdo, dijo ella y se fue a la cocina. Sacó una botella de agua de la nevera. Se sentó a la mesa y sintió una oleada de soledad que le resultaba familiar. En momentos como este quería llamar a su madre a Buenos Aires, pero su madre trabajaba en el turno de noche en el hospital y probablemente estuviera durmiendo en ese momento. Solo le quedaba una persona con la que hablar. Valeria marcó el número de Adriana. Hola, ¿qué tal la presentación? La voz de su amiga sonaba alegre a pesar de lo tarde que era. La verdad es que bien, vino bastante gente haciendo preguntas interesantes, pero Emiliano no vino. ¿Qué ha pasado? Una reunión de trabajo, de última hora. Oh, Adriana se quedó callada unos segundos. ¿Y cómo te sientes? Trastornada. Estúpida, supongo, pero quería que estuviera allí. Es un gran día para mí, ¿sabes? Claro que lo sé. No es ninguna estupidez. Adriana conocía a Emiliano desde hacía 5 años, desde que Valeria se había casado con él. Al principio, su amiga había dicho que era un buen hombre, solo un poco egoísta y poco comprensivo en cuestiones creativas. Dale tiempo, le aconsejó. Pero a medida que pasaba el tiempo, no había comprensión. Mira, ahora termino mi turno y estaré libre, dijo Adriana. ¿Quieres que vaya a tu casa? Tengo una botella de ese Malbec que tomamos en tu cumpleaños. No quiero molestarte. Es tarde. Tonterías. Después de un turno de noche en la clínica, necesito tiempo para calmarme antes de ir a la cama de todos modos. Estaré allí en media hora. Valeria sonrió por primera vez en toda la noche. Adriana tenía el asombroso don de aparecer siempre justo cuando se la necesitaba. Se habían conocido hacía 7 años en una clase de yoga en el Centro Deportivo Namaste. Adriana había acudido allí tras su divorcio para calmar los nervios, y Valeria para lidiar con el estrés de trabajar en una compañía de seguros. Desde la primera sesión empezaron a hablar y resultó que tenían mucho en común. A las dos les encantaba leer, las dos soñaban con cambiar de vida, las dos se sentían un poco perdidas en el gran mundo. A partir de entonces, Adriana se convirtió en algo así como una hermana mayor para ella, a pesar de que solo era un año mayor. Trabajar como enfermera en una clínica privada de Santa Teresa
Le enseñó a entender a la gente, a escuchar sus problemas y a dar el consejo adecuado en el momento oportuno. Los pacientes le contaban a menudo sus problemas familiares, y Adriana sabía encontrar palabras de aliento. Adriana llegó exactamente media hora más tarde, pulcra y puntual como siempre. Traía una botella de vino tinto y una bolsa de galletas saladas. ¿Dónde está Emiliano?, preguntó entrando en la cocina y dejando las compras sobre la mesa. En el salón, viendo un programa de fútbol. ¿No saldrá a saludar? Creo que no. Dijo que estaba cansado después del trabajo. Adriana era una mujer bajita y regordeta, con el pelo corto y oscuro y unos atentos ojos marrones. Con una camiseta blanca y unos vaqueros azules. Parecía mucho más joven de sus 31 años. Su rostro era abierto, amable y confiado. De acuerdo, dijo sacando un sacacorchos del bolso. Entonces celebraremos juntos tu éxito. Cuéntamelo todo por orden. Valeria contó cómo había ido la presentación, qué preguntas había hecho el público, qué había dicho la gente después de la parte oficial. Adriana escuchaba atentamente, de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias o exclamaba sorprendida. Un trabajo trimestral sobre literatura argentina contemporánea, dijo, después de que se hubieran tomado la primera copa. ¿Te imaginas qué halago? Un estudiante piensa que tu novela es digna de estudio académico. Sí, es bonito, convino Valeria. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? No es que Emiliano no se haya presentado. Es que ni siquiera se disculpó adecuadamente. Dijo, lo siento, y se fue directamente a la tele, como si fuera porque se le olvidó comprar leche. Los hombres tienen una percepción diferente del significado emocional de los acontecimientos, dijo Adriana con cuidado. Para él no era más que la presentación de un libro. No se da cuenta de que para ti es mucho más que eso. Pero yo se lo he explicado. Hace una semana le dije lo importante que era para mí. Le dije que estaba preocupada, que quería que saliera bien. ¿Y qué dijo? Solo asintió y dijo, todo irá bien, no te preocupes. Y hoy ni siquiera se acordaba de aquella conversación. Adriana le sirvió más vino y permaneció un rato en silencio, pensando en la situación. Valer, ¿cómo le ha ido en el trabajo últimamente? Quizá es un periodo muy difícil y no puede pensar en otra cosa que no sean los problemas del trabajo. Valeria lo pensó. Emiliano siempre se quejaba del trabajo. Era su tema de conversación favorito durante la cena. Jefe caprichoso, compañeros estúpidos, planes de venta poco realistas, clientes desagradecidos que regateaban hasta el último peso. Pero en los últimos meses se quejaba menos. En general empezó a hablar menos de sus asuntos laborales, contestando a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. No lo sé, admite. Habla menos del trabajo. Antes me contaba todos los dramas de la oficina cada noche, pero ahora se limita a responder, normalmente, cuando le pregunto cómo van las cosas. Quizá por fin ha aprendido a dejar el trabajo en el trabajo, sugirió Adriana con una leve sonrisa. Eso es bueno, ¿no? Los psicólogos aconsejan no llevarse los problemas del trabajo a casa. Supongo que sí, asintió Valeria insegura. Pero entonces, ¿de qué hablamos? Apenas hablamos de otra cosa que de cosas domésticas. ¿Has intentado iniciar conversaciones sobre otros temas? Yo sí. El otro día quise hablarle de una película que vi. Dijo que no le gustaba el melodrama y puso las noticias. Adriana negó con la cabeza y cogió una bolsa de galletas. Mira, llevas 5 años casada. Es normal que una relación se vuelva más relajada. No hace falta que tengáis citas románticas todos los días, ni conversaciones filosóficas hasta altas horas de la madrugada. Lo importante es que se tengan amor y respeto. ¿Y si no es así?, preguntó Valeria en voz baja. Lo hay, dijo Adriana con seguridad. Veo cómo te mira Emiliano cuando nos reunimos todos, y tú le quieres. ¿O no estarías tan disgustada por lo de esta noche? Valeria quiso objetar, pero se dio cuenta de que su amiga tenía parte de razón. Si no le importara, la ausencia de su marido en la presentación no le dolería tanto. La indiferencia no duele, solo duele la decepción de quien amas. Quizá me lo he imaginado, dijo terminando su segundo vaso de vino. Los escritores tendemos a dramatizar. Buscamos el conflicto y la tensión en todo. Exacto, asintió Adriana. No saques conclusiones precipitadas. Habla con él mañana por la mañana, cuando esté de mejor humor. Explícale con calma que necesitas su apoyo, que quieres compartir tus éxitos con él.
Los hombres no pueden leer la mente, necesitan palabras directas. Estuvieron sentadas en la cocina hasta las 12:30, hablando de los planes de Valerie para su nuevo libro, de los pacientes difíciles de Adriana en la clínica y del próximo fin de semana. Cuando su amiga se dispuso a marcharse, Valeria se sintió mucho mejor. La conversación le había ayudado a ordenar sus pensamientos y a darse cuenta de que tal vez estaba dramatizando demasiado la situación. Gracias por venir, dijo, abrazando a Adriana en la puerta. Eres bienvenida cuando quieras, dijo ella. Y recuerda, mañana será un nuevo día. Las cosas mejorarán. La oficina de Sur Literatura estaba en la tercera planta de un antiguo edificio del centro de Córdoba que había albergado un banco. Los techos altos con molduras y las enormes puertas de madera le recordaban la grandeza del pasado, pero el mobiliario era moderno y funcional. Valeria subió la escalera de mármol con una carpeta en la mano, que contenía algunos bocetos de ideas para un nuevo libro. Ricardo Escalona la recibió en su despacho, un hombre de mediana edad, con una cuidada barba gris y ojos atentos tras unas elegantes gafas. En su mesa había impresiones de informes de ventas, y en las estanterías, libros de autores con los que trabajaba la editorial. Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal la presentación en la Plum? Preguntó señalando la silla frente a su escritorio. No estuvo mal. Clara dijo que vendieron 11 ejemplares en una tarde. Buen resultado para un día entre semana, asintió Ricardo. Sombras del pasado sigue yendo bien. 200 ejemplares más vendidos en un mes. Creo que llegaremos a los 4.000 ejemplares a finales de año. Valeria sonrió. 4.000 ejemplares para una aspirante a autora en Argentina era un resultado muy decente. Ahora toca pensar en el próximo proyecto, continuó Ricardo. ¿Tienes alguna idea? Valeria abrió la carpeta y sacó varias hojas de apuntes. Estaba pensando en continuar la historia de la familia Castro de Sombras del pasado. Podríamos hablar de la siguiente generación, mostrar cómo afectan los secretos familiares a los hijos y a los nietos. Ricardo oyó sus notas, asintiendo de vez en cuando. La idea es interesante, pero yo sugeriría otra cosa. Verá, ahora el mercado demanda más historias optimistas. La gente está cansada de dramas y tragedias familiares. Quieren leer algo ligero, inspirador. ¿Y qué es exactamente lo que tiene en mente? Una novela sobre una familia feliz, sobre cómo las personas superan juntas las dificultades, se apoyan mutuamente, construyen relaciones sólidas. Este tipo de libros tienen mucha demanda ahora, sobre todo entre el público femenino. Valeria sintió una ligera decepción. Quería seguir explorando las complejas relaciones humanas, indagar en las motivaciones psicológicas de los personajes, no crear una imagen idealizada. Pero, ¿no son todas las familias felices iguales? Se preguntaba. ¿Dónde está el conflicto? ¿El drama? El conflicto puede ser externo, explica Ricardo. La familia se enfrenta a problemas económicos, una enfermedad, el traslado a otra ciudad. Lo principal es mostrar cómo el amor y la comprensión mutua ayudan a sobrellevar cualquier prueba. Valeria escuchaba en silencio, pensando en posibles argumentos. Ricardo era un editor con experiencia, conocía el mercado mejor que ella. Si él decía que esos libros tenían demanda, valía la pena intentarlo. ¿Puedes pensarlo?, continuó Ricardo. No tienes que decidirlo ahora. Lo principal es que la historia sea sincera. Los lectores pueden percibir la falsedad. Vale, me lo pensaré, aceptó Valeria. Muy bien. Mientras tanto, puedes escribir una sinopsis y los primeros capítulos. Si te gusta, firmaremos un contrato para un nuevo libro. Pasaron otros 10 minutos discutiendo cuestiones técnicas. Plazos, volumen, posible diseño de la cubierta. Ricardo sugirió terminar el manuscrito a finales de año, para que el libro se publicara en primavera, cuando suelen repuntar las ventas. Al salir de la editorial, Valeria sintió sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de un nuevo libro la complacía. Por otra, el tema le parecía artificial. ¿Cómo se puede escribir sobre una familia feliz si la propia vida está cada vez más llena de malentendidos y distanciamientos? En casa, se sentó ante el ordenador e intentó esbozar un plan para la futura novela. Una joven pareja, recién casada, se enfrenta a... ¿Con qué? ¿El desempleo del marido? ¿Un hijo enfermo? ¿Mudarse con uno de los padres de la pareja? Todas las opciones parecían banales, trilladas. Valeria tecleaba y borraba líneas. Volvía a empezar,
Borraba de nuevo. A la hora de comer, en la pantalla solo quedaban unas pocas frases que no le convencían. Se levantó de la mesa, se preparó un café y se sentó en el sofá, mirando por la ventana las casas de los vecinos. Quizá debería haber escrito sobre lo que sabía. Sobre cómo se desvanece la intimidad en un matrimonio, cómo los cónyuges empiezan a vivir vidas paralelas. Pero ese era exactamente el tipo de tema dramático que el editor le había aconsejado evitar. Después de comer, volvió a sentarse ante el ordenador. Esta vez intentó empezar con los personajes. Laura, 28 años, profesora de primaria. Carlos tiene 30 años y es ingeniero de caminos. Llevan 3 años casados y viven en una casita a las afueras de la ciudad. ¿Y ahora qué? Valeria imagina a Laura llegando a casa después de un duro día en el colegio, llena de ganas de compartir sus alegrías y problemas con su marido. Y Carlos la recibe con un gesto distraído porque está viendo el fútbol o leyendo las noticias en su tableta. Vuelve a equivocarse. Esta es su propia vida, no la historia de una familia feliz. Al anochecer solo quedaba media página de texto en la pantalla, que Valeria estaba a punto de borrar. Guardó el documento titulado Nueva novela, borrador, y cerró el ordenador. Mañana lo intentaría de nuevo, con más optimismo. Emiliano llegó a casa a la hora habitual, sobre las 7 de la tarde. Cenó en silencio, comentando de vez en cuando las noticias de la televisión. Valeria le habló de la reunión con el editor, de la propuesta de escribir un libro sobre un tema nuevo. Eso está bien, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Así que tu carrera se está desarrollando. ¿Y crees que podría escribir sobre una familia feliz? ¿Por qué no? Eres escritora, ya se te ocurrirá algo. Valeria quiso continuar la conversación, preguntarle su opinión sobre lo que hace feliz a una familia. Pero Emiliano ya había cambiado al programa deportivo. Apartó los platos y se fue al dormitorio a leer. Hacia las 10 de la noche le entraron ganas de darse un baño. Valeria cogió una toalla y se dirigió al cuarto de baño, que estaba junto al dormitorio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y de ella salía la voz apagada de Emiliano. Estaba hablando por teléfono. Valeria iba a pasar de largo, pero algo en el tono de su marido la hizo detenerse. La voz sonaba diferente de lo habitual, más suave, más amable. Pronto, querida, solo hace falta tiempo, dijo Emiliano. No puedo precipitar las cosas. A Valeria le dio un vuelco el corazón. Se quedó inmóvil en el pasillo, pegada a la pared. No, ella no sospecha nada, continuó. Vive en su propio mundo, escribiendo sus propios libros. Ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Valeria sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sentía las piernas mareadas y la respiración agitada. Se retiró en silencio al salón, aferrándose a la pared. Sí, yo también te echo de menos, dijo Emiliano desde el dormitorio. Pero tenemos que tener cuidado. Un poco más y las cosas cambiarán. Valeria se hundió en el sofá, apretando la toalla entre las manos. Sus pensamientos se agitaban erráticamente. Querida, ella no sospecha nada. Yo también te echo de menos. No podía ser una conversación con un colega o un pariente. La entonación era demasiado íntima. Al cabo de unos minutos la conversación terminó. Valeria oyó a Emiliano levantarse de la cama y se dirigió rápidamente al cuarto de baño, cerrando la puerta con llave. Abrió el agua del lavabo para que pareciese que se estaba lavando la cara. Valeria, ¿estás en el baño?, preguntó a través de la puerta. Sí, respondió ella, intentando que su voz sonara normal. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Bien. Se paró frente al espejo y miró su reflejo. Cara pálida, ojos dilatados. Ella no sospecha nada. Realmente no lo sospechaba. Ella había achacado su frialdad al cansancio, su ausencia en la presentación a cosas del trabajo. Y él está viendo a alguien. Valeria pasó más de una hora en el baño, tratando de ordenar sus pensamientos. Quizás lo había entendido mal. Quizás se trataba de una conversación con su hermana o con su madre. Pero la madre de Emiliano había muerto hacía 2 años, y él hablaba con su hermana, que vivía en Mendoza, poco y formalmente. Cuando volvió al dormitorio, Emiliano ya estaba dormido, recostado contra la pared. Valeria se tumbó a su lado procurando no hacer ruido, y permaneció largo rato con los ojos abiertos, escuchando su acompasada respiración. Aquel hombre que dormía a medio metro de ella, en quien confiaba, a quien consideraba el más cercano a ella, vivía una doble vida. Por la mañana Emiliano se levantó temprano como de costumbre.
Desayunó deprisa y se fue a trabajar. Se despidió de Valeria con un beso en la mejilla, formalmente, como había hecho todas las mañanas durante los últimos meses. Valeria no podía comer, ni escribir, ni hacer las tareas domésticas. Caminaba por la casa. De vez en cuando se acercaba a la ventana. Intentaba leer, pero las letras aparecían borrosas ante sus ojos. A las 11 de la mañana no aguantó más y llamó a Adriana. «Hola». La voz de su amiga sonaba sorprendida. «¿Cómo va todo? ¿Has hablado con Emiliano? Adri, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea. ¿Puedes hacerlo en tu hora de almuerzo? Sí, claro. Nos vemos en el Café Allegro cerca de la clínica. ¿A la 1? Me parece bien. El Café Allegro estaba a 2 manzanas de la clínica privada Santa Teresa, donde trabajaba Adriana. Era un local pequeño y acogedor, con una docena de mesas y un ambiente hogareño. A menudo venían médicos de los hospitales y clínicas vecinos. Valeria fue la primera en llegar, eligió una mesa en el rincón más alejado y pidió un café. Le temblaban las manos cuando se llevó la taza a los labios. La noche anterior aún le parecía que tal vez había malinterpretado la conversación telefónica. Pero esta mañana no le quedaba ninguna duda. La entonación, las palabras, las pausas, todo indicaba que Emiliano tenía una aventura. Adriana apareció a la 1 en punto, con una bata blanca que no había tenido tiempo de quitarse. «Valer, ¿qué te pasa?», preguntó sentándose frente a él. «Parece que no hayas dormido en toda la noche». «No he dormido mucho», admitió Valeria. «Adri, anoche escuché la conversación telefónica de Emiliano. ¿Qué te parece? Hablaba con una mujer. Le dijo palabras tiernas. Le dijo, mi amor, que la extrañaba. Y luego añadió que no sospechaba nada». Adriana frunció el ceño y apartó la taza de café. «¿Seguro que lo has entendido bien?» Me quedé en el pasillo y oí cada palabra. Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Quiero pronto, querida. Solo hace falta tiempo. Ella no sospecha nada. Yo también te echo de menos». «Dios mío», dijo Adriana en voz baja. «Y realmente no sospechaba nada», continuó Valeria, con las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. «Creí que solo estaba cansado del trabajo, que teníamos dificultades pasajeras. Y él tiene a alguien». Adriana le tendió una servilleta y le cogió la mano. «Valer, ¿podría haber sido una conversación con un pariente? ¿Alguien de la familia?» «¿Con quién? Su madre está muerta. No está cerca de su hermana. Y además, ¿no oíste la forma en que dijo, querida? Esa no es forma de hablarle a una hermana. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», Valeria se secó los ojos. «No sé cómo vivir sabiendo esto. Cómo mirarlo a los ojos. Cómo hablarle». Adriana se quedó un rato en silencio, pensando en la situación. «Mira, tal vez deberíamos hablar con él. ¿Preguntarle directamente? ¿Preguntarle qué? Cariño, ¿a quién le dijiste palabras dulces por teléfono anoche? Lo negará. Dirá que lo entendí mal. Entonces tenemos que averiguar más, observarlo, seguirlo. No quiero convertirme en una espía en mi propia casa», dice Valeria. «Es humillante». Permanecieron sentadas en el café durante más de una hora. Adriana intentó tranquilizar a su amiga. Le sugirió diferentes opciones, pero Valeria se sentía completamente confusa. El mundo que ella creía fiable y comprensible se había derrumbado de la noche a la mañana. Había pasado una semana desde que Valeria había escuchado la conversación telefónica de su marido. Durante 7 días hizo como si no hubiera pasado nada. Preparó el desayuno, dio los buenos días, preguntó cómo iban las cosas en el trabajo. Emiliano respondía como de costumbre, con una sola sílaba, distraído, como si sus conversaciones fueran solo el trasfondo de sus pensamientos sobre algo más importante. Todas las mañanas Valeria se sentaba ante el ordenador. Abría un documento con el comienzo de una nueva novela y se quedaba mirando la pantalla en blanco. El cursor parpadeaba sobre el campo blanco como un reproche a su incapacidad para concentrarse. ¿Cómo puedes escribir sobre una familia feliz cuando tu propia vida se está desmoronando? ¿Cómo idear diálogos de esposos enamorados cuando la voz del marido resonaba en su cabeza? «Pronto, querida, solo necesito tiempo». Intentó empezar describiendo la casa donde vivían sus personajes de ficción.
Escribió algunas frases sobre la soleada cocina y el acogedor salón, las borró todas y volvió a empezar. Intentó imaginar de qué hablaba la feliz pareja durante el desayuno, pero solo le vinieron a la mente las silenciosas comidas de Emiliano y ella. El miércoles pasó 4 horas delante del ordenador y escribió media página de texto, que luego borró por completo. El jueves, 2 párrafos que también fueron a la papelera. El viernes, la única línea en la pantalla era Capítulo 1. Nada más. Valeria se dio cuenta de que la crisis creativa se debía a problemas personales, pero no podía hacer nada. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella escena nocturna. Emiliano tumbado en la cama, hablando por teléfono con voz suave, y ella de pie en el pasillo con una toalla en las manos y sintiendo que su mundo se desmoronaba. El sábado por la mañana sonó el timbre. Valeria abrió y vio a Leonora, su suegra, de pie en el umbral, con una cesta de mimbre en las manos y su cálida sonrisa de siempre. «Buenos días, cariño», dijo besando a Valeria en la mejilla. «¿Qué tal estás? ¿Está Emiliano?» «Buenos días, Leonora». Emiliano fue a la oficina, dijo que tenía que terminar unos informes. ¿El sábado? Mi suegra se sorprendió. No le gustaba trabajar los fines de semana. Valeria la dejó entrar en casa, cogió la cesta y la puso sobre la mesa de la cocina. Leonora se quitó el abrigo claro y lo colgó en el respaldo de una silla. «He hecho esas tartas de manzana y canela que te gustan», dijo abriendo la cesta. «Anoche me quedé sola en casa viendo una película y pensé que hacía tiempo que no te visitaba». Leonora Moreno era una mujer de 58 años, bajita y regordeta, con el pelo canoso que siempre llevaba bien peinado. Su rostro era amable, con profundas arrugas en los ojos, marcas de frecuentes sonrisas. Había sido profesora de primaria durante 30 años y conservaba el hábito de observar a la gente con atención, de darse cuenta de cosas que a los demás se les pasaban por alto. «Gracias», dijo Valeria, sacando las tartas de la cesta. «Aún están calientes. Voy a poner la tetera». «Valer, ¿has adelgazado?», preguntó Leonora mirándola atentamente. «Y estás pálida». «Es que estoy trabajando mucho. El editor quiere un nuevo libro, así que estoy sentada frente al ordenador». «¿Duermes bien?». Valeria no contestó enseguida. La última semana había dormido muy mal. Se dormía tarde. A menudo se despertaba en mitad de la noche y se quedaba a oscuras, escuchando la respiración de su marido y pensando en aquella mujer desconocida con la que hablaba. «La verdad es que no», admitió. «Cuando estás trabajando en un nuevo libro, no puedes desconectar tu mente». «Lo sé. Recuerdo cuando escribías tu primera novela. Entonces también parecías cansada, pero tenías luz en los ojos. Y ahora». Leonora no terminó la frase, pero Valeria se dio cuenta de que su suegra ve más de lo que muestra. Tomaron té y pasteles y hablaron de cosas sin importancia, del tiempo, de las noticias del barrio, de que Leonora se había apuntado a un curso de informática para jubilados. Valeria intentó mantener la conversación, pero sintió que su suegra la estudiaba con mirada atenta. «Valer, ¿cómo van las cosas entre Emiliano y tú?», preguntó Leonora cuando terminaron la segunda taza de té. «Todo va bien». «¿Por qué?». «Es que ha estado un poco distante. Cuando le llamo, contesta con una sola palabra. Antes era capaz de hablar durante media hora sobre su trabajo y sus planes, pero ahora dice, todo va bien, y te pasa el teléfono». Valeria bajó los ojos y empezó a desmenuzar una tarta en su plato. «Tiene mucho trabajo, un nuevo proyecto, un encargo importante». «Tal vez», asintió Leonora, pero había duda en su voz. «¿Salen juntos? ¿Al cine? ¿A un restaurante?». «La verdad es que no. Yo tengo un libro, él tiene trabajo». «Valeria». Leonora se inclinó hacia adelante y le cogió la mano. «No quiero entrometerme en tus asuntos, pero puedes confiar en mí. Conozco a mi hijo desde hace 35 años. Sé cuando le pasa algo». Valeria levantó los ojos y se encontró con la mirada de su suegra. En los ojos marrones de Leonora pudo leer comprensión y simpatía. Tenía unas ganas terribles de contarlo todo, de liberar el dolor que llevaba arrastrando desde hacía una semana, pero algo la detuvo. «Solo estamos atravesando una mala racha», dijo con cuidado. «Supongo que es así en todas las familias». «Suele ocurrir», asintió Leonora. «Pero es importante no dejar pasar las cosas. Sabes, el padre de Emiliano y yo también tuvimos momentos difíciles. Sobre todo cuando Emiliano era pequeño y tuvimos una hija. Valeria sabía que Emiliano tenía una hermana menor,
Carolina, que vivía en Mendoza con su marido y sus hijos, pero su suegra rara vez compartía detalles de la historia familiar. Manuel, así se llamaba mi difunto marido, se volvió muy retraído después de que naciera Carolina. Continuó Leonora. Llegaba cansado del trabajo, cenaba en silencio y se acostaba pronto. Yo creía que estaba agobiado, porque tenía 2 trabajos para alimentar a su familia. Pero luego me di cuenta de que no era solo cansancio. ¿Qué era? Se sentía redundante. Siempre estaba cuidando del bebé. Emiliano necesitaba atención y no tenía tiempo para mi marido. Decidió que ya no lo quería, que su lugar era solo como generador de dinero. Valeria escuchó, reconociendo algo familiar en la historia. Quizá en su caso también el problema no era otra mujer, sino el hecho de que estaban distanciados el uno del otro. ¿Y qué hicieron? Al principio nada. Pensé que desaparecería, pero empeoró. Manuel empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a llegar tarde. Dijo que estaba haciendo muchas horas extras, y luego descubrí que pasaba el tiempo en un bar con amigos, que no quería volver a casa. ¿Y cómo resolvió ese problema? Tomé la iniciativa, dijo Leonora con firmeza. Me puse de acuerdo con una vecina para que cuidara de los niños y vine a ver a mi marido al trabajo. Le dije que íbamos a cenar a un restaurante, como solíamos hacer cuando nos conocimos. Al principio se negó, dijo que no tenía dinero para restaurantes, pero yo insistí. ¿Funcionó? Hablamos hasta medianoche. Me di cuenta de que se sentía innecesario, y él se dio cuenta de que yo no había dejado de quererle. Solo estaba sobrecargada de tareas domésticas. Desde entonces acordamos pasar una noche a la semana los dos solos, sin niños ni tareas domésticas. Valeria terminó el té frío y se quedó pensativa. La historia de su suegra sonaba tranquilizadora, pero su situación parecía más grave. Manuel se iba de casa porque se sentía abandonado, y Emiliano, a juzgar por la conversación escuchada, había encontrado consuelo en los brazos de otra mujer. Valer, lo principal, no te rindas sin luchar, dijo Leonora, como si leyera sus pensamientos. Si amas a un hombre, tienes que luchar por la relación. Los hombres a menudo no entienden lo que está pasando, no saben cómo hablar de sentimientos, necesitan ayuda. ¿Y si él ya no quiere luchar? ¿Cómo lo sabes? ¿Has intentado hablar con él en serio? Valeria recordó sus intentos de conversación tras la presentación del libro. Emiliano la había descartado diciendo que estaba cansado, pero tal vez ella debería haberlo intentado de nuevo, con más insistencia. ¿Sabes lo que te voy a decir?, continuó Leonora. Que tengas una velada romántica, cocina su plato favorito, abre una botella de vino, apaga la tele, tengan una charla agradable. Me temo que pondrá otra excusa. Entonces no le des opción. Dile que tenéis que hablar de cosas serias. Valeria asintió, aunque por dentro todo se resistía a la idea. ¿Cómo iba a tener una velada romántica con un hombre que la engañaba? Pero tal vez su suegra tenía razón, y debía darle a Emiliano la oportunidad de explicarse. Leonora se preparó para salir hacia las 4 de la tarde. En el pasillo le dio otro abrazo a Valeria y le dijo, «Querida, pase lo que pase, recuerda que eres una mujer fuerte. Y si mi hijo no tiene la inteligencia suficiente para apreciar a una esposa así, son sus problemas, no tus defectos». Tras la marcha de su suegra, Valeria permaneció sentada en la cocina durante largo rato, reflexionando sobre la conversación. Leonora era una mujer sabia que había vivido una vida familiar larga y en general feliz. Tal vez debería haber seguido su consejo e intentar arreglar las cosas con su marido. Emiliano volvió a casa hacia las 8 de la tarde. Valeria lo recibió en el vestíbulo. «Mamá estuvo aquí», le dijo. «Ha traído pasteles. ¿Quieres un poco?» «Más tarde quizá», respondió él, quitándose la chaqueta. «Comeré ahora y me acostaré enseguida. Mañana tengo que madrugar». «¿El domingo?» «Sí, tengo que ir al almacén a comprobar el envío. Los clientes de Rosario llegarán el lunes temprano». Valeria fue a la cocina y calentó la cena. Emiliano comió en silencio, mirando de vez en cuando el reloj. Ella le contó la visita de su madre, pero él escuchaba distraído, asintiendo en los lugares adecuados. «Tu madre está preocupada porque últimamente no estamos muy en contacto», dijo Valeria con cautela. «Mamá siempre está preocupada», la despidió Emiliano. «Tiene demasiado tiempo libre, así que se inventa problemas. A lo mejor no piensa en todo». Emiliano levantó los ojos del plato y miró a su mujer. «¿Qué quieres decir?»
Quizá hemos empezado a pasar menos tiempo juntos. Valeria, estoy atravesando un periodo difícil en el trabajo. Vázquez exige cumplir el plan a toda costa. Los clientes son caprichosos. No estoy de humor para cenas románticas. No se trata de romanticismo. Se trata de hablar de vez en cuando. Hablamos. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué comprar en la tienda y cuándo vendrá el cerrajero? Emiliano terminó su té y se levantó de la mesa. Mira, sé que te aburres, pero ahora no tengo tiempo para largas conversaciones. En cuanto cierre este proyecto, las cosas se animarán. Se fue al dormitorio y media hora después, Valeria oyó el sonido de un televisor en funcionamiento. Así que había tiempo suficiente para dormir, pero no para hablar con su mujer. Apartó los platos, metió las tartas que quedaban en un recipiente y se sentó a la mesa de la cocina. Al otro lado de la ventana empezaba a oscurecer. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. En algún lugar cercano había familias que pasaban juntas la noche del sábado. Veían películas, jugaban con sus hijos, hablaban de los planes de mañana. Y ella, sentada sola en su cocina, pensaba en que los consejos de su suegra no eran apropiados para su situación. Una relación no se salva sola. No puedes obligar a un hombre a amar si se ha enamorado de otra. Solo puedes fingir que no pasa nada y esperar a que la verdad salga a la luz de todos modos. Valeria cogió el teléfono y estuvo a punto de marcar el número de Adriana, pero cambió de idea. Su amiga trabajaba en el turno de noche y ahora estaba ocupada con los pacientes. ¿Y qué podía decir? ¿Que su intento de hablar con su marido había fracasado? ¿Que él ni siquiera se había dado cuenta de sus intentos de acercamiento? Fue al dormitorio. Emiliano estaba tumbado en la cama, en camiseta y pantalón de casa, viendo alguna película de detectives. Valeria se tumbó junto al libro, pero no podía leer. Las letras estaban borrosas, sus pensamientos confusos. Emiliano, dijo en voz baja. ¿Eh? ¿Estás contenta? Él se apartó de la pantalla y la miró sorprendido. ¿Cuál era la pregunta? Solo me lo preguntaba. ¿Eres feliz en nuestro matrimonio? Claro que lo soy. ¿Por qué? A veces creo que nos hemos convertido en extraños el uno para el otro. Emiliano apagó el televisor y se volvió hacia ella. Valeria, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Llevamos 5 años casados, estamos bien. Normal no es lo mismo que bien. No somos adolescentes que tienen que declararse su amor todos los días. La gente crece, las relaciones se calman, más tranquilas o más frías. Emiliano suspiró y volvió a poner el sonido. No sé qué quieres que te diga. Si te aburres, búscate un hobby, apúntate a clases de baile o algo así. Valeria cerró el libro y se puso de espaldas a la pared. La conversación terminó antes de empezar. Emiliano volvió con el detective, y ella se quedó tumbada pensando qué hacer a continuación. Los consejos de su suegra no habían funcionado. Quizá había llegado el momento de aceptar que su matrimonio estaba realmente acabado, y lo único que quedaba por hacer era encontrar pruebas de infidelidad y conseguir el divorcio. Era un octubre lluvioso en Córdoba. Valeria miraba por la ventana las calles mojadas y el cielo gris, y le parecía que el tiempo reflejaba su estado interior. Hacía un mes que Leonora había venido a casa con pasteles y consejos. 31 días viviendo en una casa que ya no le parecía su hogar. Cada mañana se sentaba ante el ordenador con la firme intención de escribir algo para una nueva novela. Abría un documento, leía una sola línea, capítulo 1, y lo cerraba una hora después sin añadir ni una palabra. A veces tecleaba algunas frases sobre una familia feliz, pero sonaban falsas incluso para ella misma. ¿Cómo podía escribir sobre el amor y la comprensión cuando en su propia vida reinaban la sospecha y la insinuación? Emiliano se había vuelto aún más distante durante aquel mes. Iba a trabajar temprano y volvía tarde. Cenaba en silencio y se iba directamente al dormitorio a ver la televisión. Los fines de semana había asuntos urgentes. Tenía que ir a ver a proveedores, reunirse con clientes o ayudar a un compañero con la mudanza. Valeria dejó de hacer preguntas, al darse cuenta de que solo obtendría las excusas habituales. 2 veces en un mes le oyó hablar por teléfono en voz baja. Una vez fue en el cuarto de baño, por la mañana temprano, y él pensó que ella aún dormía. La segunda vez fue por la noche, en el garaje, donde supuestamente había ido a revisar el coche. Valeria no podía distinguir las palabras, pero la entonación era la misma, suave, conspirativa.
El mensaje de Ricardo llegó el miércoles por la mañana. Valeria, ¿cómo van las cosas con el nuevo libro? ¿Podemos vernos y hablar? Te invito a almorzar en el restaurante Libertador, mañana a la 1. Valeria se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, pensando en una excusa. Pero era inútil aplazar la conversación. Tarde o temprano, el editor seguiría exigiendo el resultado. Aceptó y pasó el resto del día ensayando sus explicaciones sobre la crisis creativa. El restaurante Libertador estaba situado en el centro histórico de Córdoba, en un hermoso edificio antiguo con ventanas altas y un interior elegante. Era un lugar para reuniones de negocios y cenas de gala, nada barato. Ricardo se sentó en una mesa junto a la ventana, estudiando el menú encuadernado en cuero. Valeria, me alegro de verte. Se levantó y la besó en la mejilla. Estás muy guapa. Era una mentira cortés. Valeria sabía que no tenía buen aspecto. Había perdido unos cuantos kilos en un mes. Le habían aparecido ojeras y tenía el pelo apagado por el estrés constante. Gracias por invitarme, dijo sentándose frente a él. Hacía mucho tiempo que no iba a un sitio decente. ¿Cómo van las cosas con la nueva novela? Ricardo fue directo al grano. Recuerdo que hace un mes ibas a empezar a escribir sobre una familia feliz. Sí, estoy en ello, mintió Valeria. Todavía está en fase de proyecto. ¿Cuántas páginas has escrito hasta ahora? La pregunta parecía directa, y Valeria se dio cuenta de que Ricardo sospechaba algo. Para ser sincera, estoy atravesando una crisis creativa, admitió. El tema era más complicado de lo que parecía. El camarero trajo el menú y pidieron. Ricardo eligió filete con verduras. Valeria, ensalada con pollo. No había apetito, pero era necesario mantener una apariencia de normalidad. Dime, ¿cuál es exactamente la dificultad? Preguntó Ricardo cuando el camarero se hubo marchado. Quizá podamos encontrar juntos una solución. No sé cómo escribir sobre algo que no entiendo. ¿Qué tipo de cosas? Sobre la felicidad en la familia, sobre lo que une a las personas. Ricardo la miró detenidamente. Valer, ¿va todo bien en casa? La pregunta la cogió por sorpresa. Iban a hablar de problemas creativos, no de su vida personal. ¿Por qué lo preguntas? Porque noto que algo te preocupa. Pareces tensa, cansada. Y si los problemas están relacionados con la familia, no me extraña que no puedas escribir sobre ello. Valeria permaneció en silencio, pasándose los dedos por la servilleta. Ricardo no era solo un editor. En los 5 años de colaboración se había convertido en una especie de mentor. Quizá debería haber confiado en él. Es un momento difícil, dijo con cautela. ¿Con su marido? Sí. ¿Quiere hablar de ello? El camarero trajo el pedido y Valeria se dio tiempo para pensar. Ricardo esperó pacientemente, mirándola de vez en cuando por encima de su vaso de agua. Creo que tiene una aventura, dijo finalmente. ¿Estás segura? Bastante. Le he oído hablar por teléfono. Hablaba con alguien muy suavemente diciendo, querida, que yo no sospechaba nada. Ricardo dejó a un lado el cuchillo y el tenedor. Dios mío, ¿qué hiciste al respecto? Nada. Hago como que no lo sé. ¿Y por qué no? No sé cómo vivir con él. Cómo mirarlo a los ojos. Cómo hablarle. Comieron en silencio durante un rato. Valeria masticaba la ensalada mecánicamente, incapaz de saborearla. Ricardo cortaba el filete pensativo, reflexionando sobre la situación. Escucha, ¿quizá me has entendido mal? Preguntó por fin. Quizá fue una conversación con un familiar o un colega. ¿A qué clase de colega se le puede decir querida? Preguntó Valeria con cansancio. Y luego, la entonación era demasiado íntima. Llevo 5 años casada. Sé distinguir cuándo mi marido habla de negocios y cuándo no. Ya veo. ¿Has probado a preguntárselo directamente? Lo negará. Dirá que entendí mal, que me estoy imaginando cosas. Entonces tendremos que averiguar la verdad por otros medios. ¿Cómo qué? Ricardo terminó su vino y se inclinó hacia adelante. Seguirle, ver a dónde va después del trabajo, con quién se reúne. Podríamos contratar a un detective privado. ¿Un detective? Valeria se sorprendió. Es como en las películas malas. No tiene nada de malo. La gente tiene derecho a saber la verdad sobre su vida. Si su marido la engaña, necesita saberlo para poder tomar una decisión sobre futuras relaciones. Pero eso es espiar. Espiar a tu propio marido.
La alternativa es vivir en la ignorancia y ser atormentada por la sospecha. ¿Qué es mejor? Valeria se imaginó a sí misma escondiéndose en la esquina exterior del despacho de su marido o hurgando en su teléfono. La imagen le pareció humillante. No lo sé. No está en mi carácter. ¿Qué hay en tu carácter? ¿Sufrir en silencio? No lo sé, repitió. Nunca me había visto en esta situación. Ricardo pidió café y continuaron su conversación mientras tomaban el postre. ¿Sabes lo que pienso? Me lo ha dicho. Tienes miedo de descubrir la verdad, porque entonces tendrás que decidir algo. Y mientras solo haya sospechas, puedes vivir con la ilusión de que todo tiene arreglo. Sus palabras dieron en el clavo. Valeria temía de verdad la claridad final. Mientras solo hubiera sospechas de traición, había esperanza de que todo se pudiera arreglar. Pero si conseguía pruebas, tendría que tomar decisiones drásticas. Tal vez tengas razón, dijo, pero no estoy lista para dar ese paso. ¿Para qué estás preparada? No lo sé. Valer, escúchame. Te conozco desde hace 5 años. Eres un hombre talentoso, inteligente y fuerte. Te mereces una relación honesta, no una vida de sospechas e insinuaciones. Eso es fácil de decir. No lo es. Yo mismo pasé por un divorcio hace 10 años. Sé lo que es darse cuenta de que alguien en quien confiabas te ha traicionado. Valeria se sorprendió. Ricardo nunca hablaba de su vida privada. Ella ni siquiera sabía que estaba casado. ¿Y qué hizo usted? Al principio yo también tenía miedo de descubrir la verdad. Me excusaba por el extraño comportamiento de mi mujer. Me convencía de que me lo estaba imaginando. Luego me di cuenta de que vivir en la incertidumbre era peor que conocer los hechos. ¿Cómo descubrió la verdad? Contraté a un detective, conseguí fotos, documentos. Fue doloroso, pero me dio claridad. ¿Y qué pasó después? Me divorcié. El primer año fue duro, luego se hizo más fácil. Ahora le agradezco al destino que todo haya salido así. Me encontré a mí mismo, construí una carrera, conocí a una buena mujer. Valeria escuchaba, pensando que el divorcio le parecía algo lejano y terrible. Estaba acostumbrada al papel de mujer casada, a la estabilidad, a un hogar común y a planes de futuro. ¿Y si descubro la verdad y resulta ser mala? Preguntó. Entonces sabrás a qué atenerte. Podrás decidir con conocimiento de causa si intentas salvar tu matrimonio o construir una nueva vida. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no hay aventura? Entonces te calmarás y podrás arreglar las cosas con tu marido. Terminaron el café y Ricardo pidió la cuenta. Piensa en lo que te he dicho, dijo pagando al camarero. Mientras tanto, tómate un pequeño descanso con un libro. Cuando resuelvas tus problemas personales, la creatividad se ocupará de sí misma. ¿Y si el editor no espera? Esperaremos. Tienes buena reputación, a los lectores les encantan tus libros. 1 o 2 meses de retraso no son críticos. Al salir del restaurante, Valeria se sintió confusa. Por un lado, Ricardo tenía razón. La incertidumbre la atormentaba más que la verdad. Por otro lado, la idea de espiar a su propio marido seguía pareciéndole humillante. En casa, se sentó en una silla junto a la ventana y contempló la calle lluviosa durante largo rato. Los vecinos se apresuraban a sus quehaceres bajo los paraguas. Los coches pasaban. Un perro ladraba en alguna parte. La vida ordinaria seguía su curso y para ella todo estaba parado. Quizá había llegado el momento de hacer algo. No tenía que contratar a un detective. Podía intentar averiguarlo por sí misma. Ver a dónde va Emiliano después del trabajo, con quién se reúne. Aunque solo fuera para disipar sospechas. Pero ¿y si las sospechas se confirman? ¿Está preparada para eso? Esa noche Emiliano llegó tarde, como de costumbre. Cenó en silencio, diciendo que estaba cansado, y se fue a su dormitorio. Valeria se sentó en la cocina y pensó en las palabras de Ricardo. Tal vez el editor tenga razón y sea hora de dejar de vivir en la ignorancia. A las 11:30 oyó un sonido familiar. Emiliano hablando por teléfono, en voz baja para que no la oyera. Valeria se levantó y se dirigió de puntillas al dormitorio. La puerta estaba entreabierta y le llegaron retazos de frases. No puedo mañana. Me doy cuenta de que estás disgustada. Las cosas cambiarán pronto. El corazón me latía más deprisa. Su voz sonaba culpable, compungida, pero tierna al mismo tiempo. No era el tono que uno emplearía con colegas o amigos. Valeria se retiró en silencio y volvió a la cocina. La decisión había madurado por sí sola.
Mañana intentaría seguir a su marido, no para provocar un escándalo o pillarle con las manos en la masa, solo para saber la verdad. Valeria se levantó temprano el sábado con una decisión firme. La conversación de ayer con Ricardo y otra llamada escuchada de su marido la habían convencido de que había llegado el momento de actuar, pero no como le había aconsejado el editor. Sin detectives, sin vigilancia. Simplemente hablaría con Emiliano abiertamente. Le preguntaría directamente qué le preocupaba. Durante el desayuno, inició la conversación varias veces, pero su marido leía las noticias en su tableta y contestaba con una sola palabra. Después de desayunar, él se marchaba. Otra vez algo que hacer en el trabajo. Emiliano, espera, dijo Valeria mientras se ponía la chaqueta. Tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? De nosotros, sobre nuestra relación. Suspiró y miró el reloj. Valeria, tengo una reunión con un cliente en Mendoza. ¿Podemos hablar esta noche? Siempre pones excusas. Hablemos ahora. ¿Qué excusas? Tengo trabajo. Sin él no comeremos. 5 minutos. Valeria insistió. Es muy importante. Emiliano se quitó la chaqueta y la colgó en el gancho, pero su cara expresaba irritación. Le escucho. Siéntese, por favor. Le escucho. Valeria se dio cuenta de que aquel inicio de conversación no auguraba nada bueno, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Creo que nos estamos distanciando, empezó. Te has vuelto más fría. Apenas hablamos. Ahora estamos hablando. Emiliano, sabes de lo que hablo. No hay intimidad entre nosotros. ¿A qué te refieres? Llegas a casa, cenas en silencio, te vas a ver la tele. Vivimos como vecinos, no como cónyuges. Emiliano se apoyó en la pared y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te cuente cada noche qué corbata llevaba mi colega por la mañana y que ha almorzado el jefe? Quiero que te intereses por mi vida. Quiero que hablemos de planes, que compartamos nuestros pensamientos. Tengo muchos problemas en el trabajo, Valeria. Vázquez exige lo imposible. Los clientes están de mal humor. El plan está que arde. No estoy de humor para un corazón a corazón en este momento. ¿Y cuándo lo harás? Llevas 6 meses diciéndolo. Cuando este proyecto termine. Ah, y cuando empiece el siguiente, ya no habrá tiempo. Emiliano se sacudió el hombro irritado. Mira, no entiendo qué quieres de mí. Trabajo, mantengo a mi familia, no bebo, no pego. ¿Qué más necesitas? Necesito que me quieras. ¿Y yo no? No lo sé. No puedo saberlo por tu comportamiento. Emiliano miró el reloj y volvió a coger la chaqueta. Valeria, tengo una reunión muy importante. Si quieres que pase más tiempo en casa, primero tienes que ganar dinero. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. ¿Qué tiene de malo la calidad? Valeria sintió que la ira le hervía por dentro. Fingió no entender lo que decía. Respondía a todos sus argumentos con excusas formales. Sabes lo que está mal, dijo ella. Solo que no quieres admitirlo. ¿No quieres admitir qué? Que has cambiado. Que nuestro matrimonio se está desmoronando. Nada se está desmoronando. Solo estamos pasando por un periodo difícil. Emiliano. Valeria se armó de valor. ¿Tienes a alguien? La pregunta sonó bruscamente, y su marido se quedó helado con la chaqueta entre las manos. ¿Qué? ¿Tienes una aventura con otra mujer? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Contéstame sin rodeos. ¿Sí o no? No, claro que no. Se puso la chaqueta y se dirigió a la puerta. No tengo tiempo para estas tonterías. Entonces, ¿con quién hablas por teléfono por las tardes? Emiliano se detuvo en la puerta. Con los colegas. Del trabajo. Con esa voz suave. Valeria, no tengo tiempo para tus sospechas. Si estás aburrida, haz algo útil en vez de inventar problemas. No estoy inventando. Sí que inventas y estás actuando como una esposa molesta que no confía en su marido. La palabra fastidiosa dolió más que una bofetada. Valeria se quedó en el pasillo y vio a su marido dar un portazo. Se echó a llorar en una silla junto a la entrada. No por resentimiento, sino por impotencia. Él no solo negaba lo evidente, también la acusaba de hacer preguntas incómodas. Esposa molesta. Así que cuidar de la familia y querer mantener la relación intacta ahora se llamaba molestar. Valeria se secó las lágrimas y fue a la cocina. Era necesario distraerse de algún modo, hacer las tareas domésticas, pero le temblaban las manos.
Sus pensamientos eran confusos. Se sentó a la mesa y trató de ordenar sus pensamientos. Quizá debería haber llamado a Adriana. Su amiga siempre encontraba las palabras adecuadas en las situaciones difíciles. Y hoy tenía el día libre, así que podría reunirse con ella y hablar. Valeria cogió el teléfono y marcó el número, pero Adriana no contestó. Probablemente dormía después del turno de noche. Entonces podría ir a su casa. Adriana vivía a 15 minutos, en una casita a las afueras de la ciudad. Más de una vez habían quedado en su casa cuando necesitaban hablar sin testigos. Valeria se cambió de ropa, cogió el bolso y las llaves del coche. Ir a casa de su amiga sin avisar no era muy educado, pero sabía que Adriana no se ofendería. En sus 7 años de amistad, estaban acostumbradas a presentarse en casa de la otra siempre que querían. La casa de Adriana estaba en un barrio tranquilo, donde cada parcela estaba rodeada por una valla baja, y delante de las casas crecían árboles frutales. Valeria estaba aparcando el coche en una calle vecina cuando vio un coche familiar. Un Toyota Corolla plateado, el mismo coche que conducía Emiliano. El corazón le dio un vuelco. Valeria se acercó lentamente y leyó la matrícula. Era el coche de su marido. No cabía duda. El arañazo en el parachoques trasero que se había hecho hacía un mes en el aparcamiento de la oficina. ¿Qué hacía Emiliano en casa de Adriana? ¿Y por qué mentía diciendo que iba a reunirse con clientes? Valeria estaba de pie en la acera y no podía moverse. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. Quizá Adriana estaba enferma y Emiliano había venido a ayudarla. Quizá le había pasado algo y había pedido ayuda. Pero entonces, ¿por qué no se lo había dicho en casa? ¿Por qué había mentido sobre los clientes de Mendoza? Valeria se dirigió a la puerta. Estaba entreabierta, lo cual era extraño. Por lo general, Adriana cerraba todo con llave. La puerta principal también estaba abierta. Valeria la empujó y salió al pasillo. «¡Adri!», llamó en voz baja. No había nadie, pero se oían voces en el salón. Voces familiares. Valeria se quitó los zapatos para evitar el ruido de los tacones y se dirigió de puntillas al salón. La puerta estaba entreabierta y vio a Emiliano y Adriana, sentados en el sofá muy juntos. Adriana estaba en bata, con el pelo revuelto como si acabara de levantarse de la cama. «Tenemos que esperar un poco más», dijo Emiliano, acariciándole la mano. «No puedo pedir el divorcio enseguida, sería sospechoso». «¿Cuánto tiempo tienes que esperar?», preguntó Adriana. «Estoy cansada de esconderme, de vernos a escondidas». «Lo comprendo, querida, pero tenemos que hacerlo bien». Valeria se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas se le volvían de algodón. «Querida», eran las mismas palabras que había oído en la conversación telefónica. «¿Y si no acepta el divorcio?», continuó Adriana. «Lo aceptará, no le queda más remedio. Pero la casa está a nombre de los dos. Podría reclamar la mitad». «No lo hará. A Valeria no le gustan los conflictos. Aceptará un divorcio amistoso». «¿Y si no lo hace?». «Entonces encontraremos otra manera. Podríamos decir que el matrimonio fue una farsa desde el principio, o que no cumple con sus obligaciones matrimoniales». Adriana se rió. «Pobre Valeria, ni siquiera sabe lo que está pasando». «Sí, vive en su propio mundo de sueños y romanticismo. Cree que solo estamos atravesando dificultades». «¿No te sientes culpable?». «¿Culpable de qué? ¿Por enamorarte de otra mujer?». «El amor no se puede controlar». «Por engañarla durante 6 meses». «Adri, hablamos de esto. No podía decirte la verdad de inmediato. Necesitaba tiempo para pensarlo». «¿Y qué pensaste?». «Que quiero estar contigo, oficialmente. Quiero que vivamos en la misma casa, que hagamos planes para el futuro». «¿Y Valeria puede encontrar un nuevo lugar para vivir?». «Encontrará uno. Es escritora. Ganará dinero para un piso». «No puedes ganar mucho con sus derechos de autor. Entonces que se busque un trabajo de verdad. Deja de jugar a la literatura». Valeria sacó su teléfono y encendió la grabadora. Le temblaban las manos, pero se dio cuenta de que había que grabar la conversación. En caso de divorcio y reparto de bienes, la grabación se convertiría en una prueba importante. «Así que este es el plan», dijo Emiliano. «Poco a poco me volveré más frío con ella. Crearé una atmósfera para que quiera divorciarse. En 1 o 2 meses le diré que nuestra relación está agotada. ¿Y si sospecha que tienes a otra?». «Lo negaré. Diré que simplemente me desenamoré, que la gente cambia».
Y ella te creerá. Te creerá. Valeria es crédula, no le gusta meterse en problemas. ¿Y la casa? Le diré que necesito un lugar para trabajar desde casa, que estaría más cómoda viviendo sola, concentrándose en sus escritos. Y ella dirá que sí. Creo que sí, especialmente si le ofrezco una compensación económica. ¿Cuánto? $30,000. Es suficiente para que empiece. Adriana volvió a reír. Por una casa que vale 100,000, eso es generoso. No sabe nada de bienes raíces. Pensará que 30,000 es un buen dinero. Y si lo piensa, no lo hará. A Valeria no le gustan los negocios. Siempre me los deja a mí. Valeria escuchaba y no podía creer lo que oía. El hombre con el que había vivido 5 años, con el que se había casado por amor, hablaba de ella como de un mueble que se tira. Hablaba de ella con desprecio, cruelmente, como si no fuera una esposa, sino una molestia. ¿Entonces dentro de un mes seré la señora de tu casa? Sí, querida, viviremos juntos como habíamos soñado. Se besaron y Valeria se dio cuenta de que no podía aguantar más. Apagó la grabadora y guardó el teléfono en el bolso. La grabación era larga y clara, suficiente para demostrar el engaño. Las voces del salón se callaron. Valeria se asomó por la puerta y vio que el sofá estaba vacío. Debían de haber ido al dormitorio. Valeria subió las escaleras y empujó la puerta del dormitorio. Emiliano y Adriana estaban tumbados en la cama, abrazados. Al oír abrirse la puerta, giraron bruscamente la cabeza. «¡Valeria!», exhaló Adriana. Emiliano saltó de la cama y agarró la manta. «¿Qué haces aquí?» «Despedir a mi amiga», dijo Valeria con voz gélida. «Y he quedado con mi marido, que salió hace media hora para una importante reunión de negocios». «Puedo explicártelo todo», empezó Emiliano. «No hace falta que lo hagas. Lo he oído todo». «¿Qué has oído?» «Vuestra conversación en el salón, sobre cómo planeas echarme de mi propia casa y dejarme con $30,000. Adriana saltó de la cama y se puso una bata. «Valer, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Adri?» Valeria se volvió hacia su amiga. «¿Que fingiste ser mi amiga durante 7 años para acabar acostándote con mi marido y discutiendo cómo engañarme?» «No habíamos planeado que pasara esto», murmuró Adriana. «¿No lo planeasteis?» Valeria sacó el móvil. «¿Qué es esto? ¿Una improvisación?» Encendió la grabación. La voz de Emiliano sonaba claramente en el silencio del dormitorio. «Te diré que nuestra relación se ha agotado». Valeria es crédula. No le gusta meterse en líos. El rostro de su marido palideció. «¿Grabaste nuestra conversación?» «Sí, la grabé». «¿Y sabes qué? Esa cinta va directa a mi abogado, junto con las fotos que estoy a punto de hacer». Valeria cogió el teléfono, pero Emiliano se abalanzó sobre ella e intentó arrebatarle el aparato. «Dame el teléfono». «No te lo daré». Valeria se retiró hacia la puerta. «Tengo todas las pruebas de tu traición». «Valeria, hablemos con calma», dijo Adriana. «¿Con calma?» Valeria se volvió hacia ella. «¿Quieres hablar con calma? Después de acostarte con mi marido durante 6 meses y tramar cómo engañarme, nos enamoramos. Sucedió por sí solo». «¿Por sí solo?» Valeria sintió que la rabia crecía en su interior. «Viniste a mi casa a propósito, consolándome cuando me quejaba de mis problemas matrimoniales. Y al mismo tiempo te acostaste con mi marido». «Valer, cállate», gritó Valeria. «No te atrevas a llamarme así. No tienes derecho a decir mi nombre». Emiliano intentó interponerse entre ellos. «Valeria, no le grites a Adriana. Todo es culpa mía. Es culpa de los dos». Valeria se retiró a las escaleras. «Tú, Emiliano, eres un patético mentiroso que no tuvo el valor de decir honestamente que se había desenamorado. Y tú, Adriana, una serpiente astuta que traicionó a su única amiga». «No queríamos hacerte daño», murmuró Emiliano. «¿No queríamos hacerte daño?» Valeria se rió histéricamente. «Planeabais dejarme sin casa y sin dinero. Hablabais de cómo engañarme. ¿A eso llamas no querer hacer daño? La casa nos pertenece a los dos por ley», dijo Valeria, bajando las escaleras. «Y con estos antecedentes, ningún juez te concederá más de la mitad. O puede que incluso menos, dada tu traición». «Valeria, espera». Emiliano corrió tras ella. «Aléjate de mí». Ella se dio la vuelta en el pasillo. «Y no vuelvas a casa hasta que yo te lo diga. Vive aquí, con tu señora. Esta también es mi casa. Antes era tuya.
Ahora veremos qué dice el tribunal sobre los derechos de un marido infiel. Valeria salió de la casa dando un portazo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía arrancar el coche. Adriana salió corriendo tras ella, pero Valeria ya se había marchado. De camino a casa, lloró de rabia, resentimiento y alivio al mismo tiempo. Por fin sabía la verdad. Terrible, dolorosa, pero la verdad. Ahora podía actuar.